Pues fíjate si se escucha. Muy buenas noches. Estamos una vez más en este espacio que hemos titulado Conectados, nuevamente a través del Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta noche vamos a estar estudiando nuevamente la palabra del Señor. Si usted recuerda, para los que estuvieron conectados o posteriormente vieron el video del jueves pasado, estuvimos hablando de la actualidad del árbol de la ciencia del bien y del mal, como vemos allí a continuación, como usted está viendo a través de las diapositivas que hemos publicado, que estamos también mostrando a través de este medio. Y vamos a, antes de mirar un poco, hacer un repaso rápidamente y de pasar a la segunda parte de la actualidad del árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo hemos titulado. Vamos a orar en esta noche mientras se conectan más personas, mientras más personas se conectan para poder observar, escuchar esta transmisión tan importante. Sabemos que el estudio de la palabra del Señor es algo muy importante hoy y siempre. Así que vamos a orar al Señor para que esta transmisión pueda ser de bendición para todos aquellos que se están conectando y también para aquellos que se van a conectar. Y les ruego que usted pueda compartir esta publicación con sus seres queridos, con sus contactos, con todos aquellos que usted tiene la posibilidad de llevarles en esta noche el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la sana doctrina. Así que vamos a orar al Señor entregando en sus manos estos momentos, y si usted tiene alguna petición o alguna necesidad, puede ponerla delante de la presencia de Dios, sabiendo que tenemos un Dios vivo y poderoso que responde a cada una de nuestras oraciones. Así que podemos orar al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Jesús, porque nuevamente nos congregas a través de este medio, Señor, para poder, Dios mío, edificarnos con tu palabra, Cristo. Señor, que este tema de edificación que comenzamos el jueves anterior, Señor, y que entendemos que ha sido de gran bendición, podamos continuarlo en esta noche, Señor amado, que puedas darme la gracia, Señor, que viene de ti, para poder, Señor Jesucristo, poder exponer tu palabra, Señor, con la guía del Espíritu Santo, Señor. Oramos para que tomes control y poder y autoridad, Señor, sobre esta transmisión, que seas tú también reprendiendo toda obra de las tinieblas, Señor, toda obra del diablo, de los demonios, Señor, que quiera, Señor amado, poner obstáculos, Señor, en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, estos momentos, Dios mío. Que tú bendigas a todos los conectados, Señor, y que respondas a cada necesidad, Señor. Al que está enfermo, Señor, que tú estés trayendo sanidad. Al que tiene problemas familiares, que tú, Señor, estés trayéndole en esta noche, oh Señor, una solución, una luz de esperanza, Dios mío, a esos inconvenientes, Dios mío. Al que tiene problemas laborales, problemas, Señor amado, económicos, Cristo, que tú tomes el control de todo esto, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado, en esta hora. Te damos gracias, Cristo, y entregamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente a todos aquellos que se conectan a través de Facebook en esta noche. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor
Y estamos viendo en pantalla ahora el título de este estudio que comenzamos el día jueves pasado. Y como estuvimos viendo el día jueves pasado, hablamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol que se encontraba en el centro del huerto del Edén y del cual Adán y Eva tenían prohibido comer de ese árbol. Estuvimos viendo esto, cómo ellos no obedecieron a la voz de Dios, la mujer fue engañada por la serpiente y comió del fruto de ese árbol. Y de allí vemos cómo entra el pecado a la humanidad. Y también estuvimos comparando el árbol de la ciencia del bien y del mal con también lo que son los falsos profetas. Sabemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal en nuestra actualidad representan los falsos profetas, las falsas doctrinas. Sabemos que eh, fue traído esto por la serpiente, donde la serpiente le dijo allí tanto a la mujer como posteriormente la mujer le comunicó al hombre que no era tan cierto lo que Dios había dicho de que iban a morir si comían de ese árbol, sino que al contrario, iban a ser como Dios. Entonces la serpiente sembró una falsa doctrina y pudimos hacer una comparación, como les decía, comparando el árbol de la ciencia del bien y del mal con los falsos profetas, y hablábamos de que los falsos profetas no solamente eran aquellos que transmitían una falsa doctrina en sí, sino que también los falsos profetas eran aquellos que no estaban en el consejo de Dios, que no tenían nada para transmitir de parte de Dios, pero que sin embargo lo hacían, convirtiéndose en falsos profetas y trayendo realmente problemas espirituales al pueblo de Dios. Y habíamos hablado de que también no solamente había esas dos clases de falsos profetas, los que no tienen nada que decir y aquellos que tuercen la doctrina, que la conocen, sino que también los falsos profetas terminaban siendo aquellos que, comunicando un mensaje de Dios en un primer momento, no permanecieron después en esa sana doctrina, lo que quiere decir que no permanecieron en Cristo, que es la vid verdadera. Y Cristo claramente podría decir que el que no permanecía en él, debía ser cortado y echado en el fuego. Y después hablamos de, ¿no?, de que esos falsos profetas realmente están ya eh, condenados prácticamente por Dios si ellos no se arrepienten. Por eso Juan el Bautista podía traer la predicación del Evangelio del reino de los cielos y decir que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y hablábamos de la seriedad que tiene de añadir o quitar a la profecía, a la palabra de Dios y las consecuencias que esto tiene. Pero no solamente hablábamos de los falsos profetas, sino también que hablábamos de aquellos profetas de Dios que predican una sana doctrina, pero que sin embargo muchas veces por las pruebas y las dificultades decaen en la fe, dejan y abandonan sus ministerios, pierden su hacha, pierden realmente la predicación de la palabra de Dios, dejan de lado la sana doctrina y le dan la espalda a Dios. Y podíamos llevar palabras de consuelo, diciendo realmente que Dios puede restaurar todo esto. Y hablábamos de Juan el Bautista también, como Juan el Bautista perdió el hacha porque entró en una crisis de fe y aquel predicador que en un momento era un predicador efusivo,
dejó de serlo porque fue encarcelado. Y allá surgieron dudas. Sin embargo, él mandó a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús si era él el Mesías o debían esperar a otro. Y Jesús le confirmó a Juan el Bautista que él era el Mesías y que lo que Juan el Bautista había hecho revestía una importancia eterna. Por tanto, Jesús podía decir que no había habido otro profeta como Juan, que Juan era el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Y allí podemos ver, y seguramente Juan el Bautista allí recuperó su hacha, recuperó realmente el deseo de seguir al Señor Jesucristo, de seguir confiando en Él y de seguir sosteniendo el mensaje que Él había comenzado a predicar, aunque estuviese en la cárcel. Por eso, vuelvo a repetir, si tú en algún momento predicabas la palabra del Señor, llevabas almas a Cristo y por uno u otro motivo dejaste de hacerlo, por la prueba, por la lucha, por la enfermedad, o tal vez porque te desilusionaste de la iglesia, te desilusionaste de diferentes cosas que te sucedieron, quiero decirte que tenemos un Dios que restaura, un Dios que realmente rechaza toda falsa predicación, toda falsa doctrina, pero que también sostiene a sus siervos aún en los peores momentos. Y concluíamos diciendo que nuestros llamamientos no son nuestros, sino que le pertenecen a Dios. Y citábamos Apocalipsis 4 como los 24 ancianos que representan a la iglesia se rindieron ante el Señor y dejaron sus coronas delante del trono de Dios y exaltaron la grandeza de Dios. Entonces, ya resumiendo lo que fue la primera parte del estudio y pasando en limpio, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa, es figura de los falsos profetas y de allí nacen también de los falsos profetas las falsas doctrinas y que un falso profeta es aquel que no tiene nada que decir y por cuanto no tiene nada que decir no está en el secreto de Dios, dice cosas que Dios nos le mandó a decir, que un falso profeta es aquel conocedor de la doctrina, pero que la distorsiona y que un falso profeta también termina siendo aquel que no permanece en Cristo y en la sana doctrina, sino que comenzando bien a predicar la palabra de Dios como Dios la mandó, terminan de otra manera, terminan desviándose de la sana doctrina. Y eso es lo que vimos en la anterior oportunidad. Ahora, la segunda parte es la actualidad del árbol de la ciencia del bien y del mal, parte 2. Por lo general dicen que las segundas partes no son buenas. Es un dicho que se utiliza hoy en día y siempre se ha utilizado para las películas, por ejemplo. Cuando directores de cine ven el éxito en una primera película y se entusiasman y desean realizar una segunda película. Y muchos dicen que las segundas partes no son buenas. Sin embargo, en lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, esto no sucede así, porque las segundas partes, hasta muchas veces, suelen ser mucho mejores que las primeras partes. Y un ejemplo de esto es que la Biblia está dividida en dos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, tiene aún mejores promesas de parte de Dios que el antiguo pacto. Entonces en Dios las segundas partes suelen ser mejores que las primeras. Ahora, el árbol de la ciencia del bien y del mal no solamente representa a los falsos profetas,
sino que también vamos a ver diferentes características de este árbol. Y vamos a leer nuevamente en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer Génesis 3 del 1 en adelante. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3 lo vamos a leer en esta noche. Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Y dice también, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerá de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano
y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nuevamente hemos leído el relato de la caída del hombre, que tiene como protagonista central allí a la mujer, tiene como coprotagonistas a la serpiente y tiene también como coprotagonistas al árbol de la ciencia del bien y del mal, al hombre y el protagonista por encima de todos los protagonistas, podemos decir, la estrella estelar de ese relato es Dios mismo. Este árbol nos deja realmente una enseñanza muy importante, porque no solo este árbol representa a los falsos profetas y sus falsas doctrinas, sino que también este árbol representa a la enfermedad misma. Y vamos a ver cómo en este relato podemos encontrar que después de la caída se manifestaron diferentes tipos de enfermedades en el ser humano. Y enfermedades que hasta el día de hoy nos aquejan, nos persiguen y nos hacen sufrir. Si seguimos leyendo y hacemos un análisis de esto, podemos ver que a través de la caída del ser humano entraron 4 tipos de enfermedades. Y en realidad son 5 enfermedades allí. He tipeado mal cuando he proyectado allá. Son 5 tipos de enfermedades. Así que usted que me está escuchando y quiere anotar, anote que son 5 tipos de enfermedades las que entraron a la vida del ser humano y enfermedades que hasta el día de hoy nos persiguen, nos aquejan, nos molestan. En primer lugar, por medio de la caída del hombre y de esto que sucedió cuando la mujer come del fruto del árbol engañado por la serpiente y le da de comer al hombre, la primera enfermedad clara allí que vemos y que entra es la enfermedad espiritual. Así como usted lo escucha, enfermedad espiritual. Y si vamos a ver allí el versículo 7, podemos ver cómo en este pasaje está detallado la entrada de la primera enfermedad, que es la enfermedad espiritual. Y dice el versículo 7 de Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Según los teólogos, dicen que tanto Adán como Eva gozaban en sus cuerpos de un revestimiento especial, de un revestimiento luminoso. Eran seres iluminados. Y esto lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. Si usted tiene la oportunidad de leer, no lo vamos a leer ahora, pero si usted tiene la oportunidad de buscar en Mateo capítulo 17 la transfiguración de Jesús, allí mismo cuando Jesús desciende de aquel lugar donde había subido a orar y se encuentra con sus discípulos, con Pedro, Juan y Jacobo, vieron que Jesús brillaba tanto
como brilla el sol. Y ese relato es denominado la transfiguración de Jesús. Sabemos que Jesús no había pecado, que no había pecado en él. Entonces allí podemos ver ilustrado realmente ese revestimiento de luz que Adán y Eva poseían en el principio. Pero sin embargo, después que ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que sucede cuando ellos comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal es que ese revestimiento lumínico desaparece de ellos y por eso ellos se ven y se miran a sí mismos y se ven desnudos. No ven ese revestimiento que tenían al principio, cuando fueron creados por Dios, cuando todavía no habían quedado, no habían pecado. Entonces dice la escritura que inmediatamente cosieron hojas de higuera. ¿Y qué sucedió cuando cosieron hojas de higuera? Ocultaron su desnudez. Y eso es lo que sucede hoy con el ser humano que le da la espalda a Dios y le da la entrada al pecado. El pecado, que es toda desobediencia a Dios, enferma. El pecado nos enferma. El pecado enferma nuestra alma. El pecado realmente nos destruye. Destruye nuestra imagen, destruye nuestra integridad y hace que realmente muchos nos vean como personas totalmente mal vistas, desintegradas, harapientas, podemos decir. ¿Y en qué lo podemos ver? ¿En qué podemos representar una enfermedad espiritual? Una persona que consume drogas es una persona que se avergüenza a sí mismo. ¿Cuántas personas incurren en el consumo de diferentes estupefacientes y comienzan a hacer locuras a través de las consecuencias que les trae el consumo de drogas? Entonces el pecado nos enferma espiritualmente. En segundo lugar, la segunda enfermedad que podemos ver allí detallada en la proyección, que entra con la caída del hombre, es la enfermedad física. Y en el versículo 22 de Génesis nos dice allí: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si ustedes recuerdan lo que hemos aprendido del árbol de la vida hace ya 2 jueves atrás, y lo que se enseña sobre el árbol de la vida en el libro de Apocalipsis, allí se enseña que el árbol de la vida contiene no solamente frutos, sino que también contiene hojas. Y ese pasaje en Apocalipsis 22 nos dice que las hojas sirven para la sanidad de las naciones, la sanidad física. Y se está refiriendo a la sanidad de aquellas naciones que habitarán en el milenio, en el reinado de 1000 años de Jesucristo, que sobrevivirán a la gran tribulación, que no tendrán cuerpos glorificados y por lo tanto esos cuerpos se enfermarán, pero sin embargo estará allí el árbol de la vida con sus hojas para poder sanar a las personas que enfermen físicamente. Sin embargo, acá vemos que entró la enfermedad física a través de la caída del hombre y por eso Dios mismo le prohibió al hombre tener acceso al árbol de la vida,
para que el hombre no siga viviendo. Porque como el hombre había caído, iba a enfermar físicamente, pero iba a tener la posibilidad de vivir eternamente si comía del árbol de la vida. Pero como ya en otra oportunidad lo hemos enseñado, iba a vivir eternamente, pero en su estado caído, en su estado de inclinación a hacer lo malo. En tercer lugar, otra de las enfermedades que entró al ser humano con la caída son las enfermedades o enfermedad emocional, las diferentes enfermedades emocionales que el ser humano posee. Y podemos ver en el capítulo 10 de Génesis 3 que dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Acá por primera vez aparece la palabra miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una reacción emocional ante un peligro. Ellos vieron peligroso que Dios se acercara a ellos para hablar con ellos. Entonces, como ellos ya habían caído, habían desobedecido a Dios, tuvieron miedo. Y dice que se escondieron entre los demás árboles del huerto. Y a Dios le sorprendió esto. Le sorprendió de que ellos le tuvieran miedo a la voz de Dios, cuando antes Dios se había paseado por el huerto del Edén y los había encontrado a ellos siempre predispuestos a hablar con Dios. Pero aparece allí el miedo. Cuando hablamos de enfermedad, nos limitamos a hablar de enfermedades físicas siempre, pero muy pocas veces hablamos de enfermedades espirituales y muy pocas veces también hablamos de enfermedades emocionales. Sin embargo, las enfermedades emocionales existen verdaderamente. Y una de las maneras a través de las cuales se manifiestan estas enfermedades emocionales es a través del miedo. ¿Cuántas personas son presas, esclavas del miedo? Del miedo a diferentes enfermedades, del miedo a la muerte. ¿Cuántas personas no presentan alteraciones en sus emociones? Una enfermedad muy común que presenta alteraciones emocionalmente tiene que ver con la misma esquizofrenia, si podemos hablar de alguna manera de esto. Pero surgen estas enfermedades emocionales por causa del pecado. En cuarto lugar, otra de las enfermedades que entraron con la caída del hombre son las enfermedades mentales, que tienen que ver con nuestra mente, con nuestra psiquis, nuestros pensamientos. En Génesis capítulo 3, versículo 12 y 13 dice, y el hombre respondió a la mujer, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entraron las enfermedades mentales allí. ¿Y en qué se refleja esto? En que ellos habían cometido un hecho, habían cometido realmente pecado y ellos no aceptaron la responsabilidad. Ellos negaron su responsabilidad y el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Entonces vemos allá en la palabra de Dios que entraron las enfermedades mentales.
Y esto realmente yo lo he visto realmente en diferentes ocasiones, cómo personas enferman mentalmente, cómo personas mentalmente realmente comienzan a disvariar, cómo realmente personas no comienzan a aceptar los hechos. A tal punto son las enfermedades mentales que se padecen hoy y que la misma sociedad está padeciendo por causa del pecado, que ya se está justificando la conducta de los violadores, se está justificando la conducta de los asesinos, diciendo que ellos actúan de esa manera porque tuvieron un pasado traumático y por lo tanto, porque tuvieron un pasado traumático, eso les justifica o les da vía libre para actuar de diferente manera, para violar, para asesinar. Si alguien fue abusado o violado, tiene todo el derecho de abusar y de violar porque su pasado se trató de eso. Entonces, estamos rodeados de personas que están enfermas mentalmente. Adán y Eva enfermaron mentalmente. No aceptaron la responsabilidad. No aceptaron la responsabilidad que ellos tenían en lo que habían hecho, sino que le echaron la culpa al que estaba al lado. Y en cuarto lugar, podemos ver que también entraron las enfermedades mortales, que tienen como consecuencia directa la muerte. El versículo 19 de Génesis 3 nos habla de esto. En Génesis 3, capítulo 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es lo que le dijo Dios a Adán. Adán, va a llegar un momento que vas a morir. ¿Y cómo muere gran parte de la gente? No digo todos porque sabemos, no ignoramos que hay asesinatos, que hay accidentes fortuitos y todo esto, pero gran parte de la gente de este mundo muere por enfermedades, por causa de las enfermedades. Hoy en día está muriendo mucha gente, no solamente por una enfermedad, que es el COVID-19, sino que la mayoría muere por una acumulación de enfermedades. Entonces Dios le dijo a Adán esto, claramente se lo dijo: polvo eres, del polvo te hice y al polvo vas a volver. Entonces, con la caída del hombre, por ese simple hecho de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entraron 5 tipos de enfermedades: enfermedades espirituales, físicas, emocionales, mentales y enfermedades mortales. Y vamos a ver ejemplos de esto. Ejemplos de enfermedades espirituales que la Biblia nos describe. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 16, esta es la versión Reina Valera 1960, nos habla de la enfermedad espiritual del rey Saúl. Dice esos pasajes: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl enfermó espiritualmente. ¿Y por qué enfermó espiritualmente?
por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, porque él se rebeló ante la palabra de Dios. Entonces claramente dice que el espíritu de Jehová, que es el espíritu de Dios, se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. Y tuvieron que buscar a una persona que posteriormente iba a ser rey de Judá y después rey de Israel, que fue el rey David, para que tocase a favor del rey Saúl, para que tocase el arpa y para que el rey Saúl pudiese tranquilizarse. Y dice que cuando David tocaba era tanta la unción de Dios que había en la vida de David que el espíritu malo de parte de Jehová se apartaba. Pero Saúl era una persona espiritualmente enferma. ¿En qué otras características en la vida de Saúl se ve que era una persona enferma, Saúl? En que Saúl se sentía constantemente perseguido. Él se sentía perseguido por David. Y realmente en David no habían sentimientos de persecución o de querer usurpar la función de Saúl como rey, sino que el rey Saúl solo, al estar enfermo espiritualmente, y para sintetizar esto, estar enfermo espiritualmente, es realmente tener en nuestra mente una imagen desvirtuada de Dios. Y cuando estamos enfermos espiritualmente, nuestra comunión con Dios está afectada. Y eso es lo que sucedía con Saúl. Y otra de las cosas, otro de los síntomas de la enfermedad espiritual que tenía Saúl, es que Saúl, después de ser rechazado por Dios, él profetizó. Es llamativo ver cómo el Espíritu Santo dice que en esas persecuciones de Saúl a David, se encontró con profetas y dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y Saúl profetizó. Y el pueblo volvió a decir, Saúl es profeta, Saúl es uno más de los profetas también, a modo de pregunta se lo hacía. Y vemos cómo una persona que está enferma espiritualmente, aún así puede experimentar momentos con Dios. Una persona que está enferma espiritualmente puede profetizar y traer un mensaje de Dios y decir, así dice el Señor. Una persona enferma espiritualmente puede hablarnos con un mensaje que Dios le ha dado. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque la obra es de Dios. Pero sin embargo, Saúl estaba enfermo espiritualmente. Y a tal punto era la enfermedad espiritual que cuando lo hirieron en la batalla, no estuvo dispuesto a morir. No estuvo dispuesto a que lo mataran, sino que él se suicidó, se quitó la vida. Hermano y hermana, amigo y amiga que me estás escuchando, ¿estás enfermo espiritualmente? ¿El Espíritu de Dios está contigo? ¿O solamente sucede como le sucedía a Sansón, que vivía de inmoralidad en inmoralidad, pero que el Espíritu de Dios descendía a él cuando él debía pelear contra los ejércitos enemigos? ¿Estás sano espiritualmente o te sientes un creyente perseguido? Yo conozco creyentes que se sienten las 24 horas del día perseguidos, que salen a la calle y creen que todo aquel con el cual se encuentra está pensando en ellos. Si tú estás así de esa manera, quiero decirte que estás enfermo espiritualmente, que padeces de una enfermedad espiritual y que solamente puedes ser sanado si vuelves a la cruz, si vuelves a Jesús. Saúl no estuvo dispuesto a volver a Jesús, no estuvo dispuesto a volver al Señor y murió, más que físicamente, murió espiritualmente. Su enfermedad era una enfermedad espiritual.
Y esto es un llamado de atención para los siervos de Dios, para nosotros como siervos de Dios, porque los siervos de Dios tienen tendencia, y vamos a ver, a enfermar espiritualmente también. Cuando un siervo de Dios pone énfasis en los dones que Dios le ha dado y deja de lado su comunión con Dios y cree que porque predica y Dios lo respalda, es una persona sana espiritualmente. Pero de ninguna manera es así. Si quieres sanar espiritualmente, tiene que haber en tu vida arrepentimiento y fe en Jesucristo, el Señor. Como Nicodemo, Nicodemo era una persona enferma espiritualmente. Él quiso adornar a Jesús, quiso un poco adularlo al Señor. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque ninguno puede hacer las señales que tú haces. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo seguía sin entender. Y Jesús le dijo, ¿eres tu maestro y no entiendes esto? ¿Por qué? Porque estaba enfermo espiritualmente. Pero en Nicodemo hay una esperanza. Nicodemo sanó espiritualmente. Porque creyó en Jesús. Hay esperanza en Jesucristo si estamos enfermos espiritualmente. Otro ejemplo, enfermedades físicas. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Según la versión Reina Valera 1960, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Son palabras de Pablo. Dice en la historia que Pablo padeció una enfermedad cuando estuvo en Galacia y eso lo obligó a quedarse en Galacia, no podía seguir viajando y eso lo llevó a predicar el Evangelio a los Gálatas allí, a llevar la palabra de Dios. Y Dios usó la enfermedad de Pablo para llevar el Evangelio a los Gálatas. Entonces vemos cómo la enfermedad física del apóstol Pablo, que dicen los historiadores que era una enfermedad en los ojos y que muchos coinciden que esa enfermedad se produjo cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, camino a Damasco, como él quedó ciego. Pero hasta algunos dicen que Pablo padecía de migraña, que era otra de las enfermedades que también, y otros hablan de que Pablo podría haber tenido epilepsia en todo esto. Y si vemos lo que Pablo padeció en Listra cuando fue apedreado y se levantó, y todos creían que estaba muerto y salió, eso también puede haber traído una enfermedad en la vida de Pablo, una enfermedad que tiene que ver con lo físico. Pero sin embargo, lo que sucedió fue que esa enfermedad sirvió para que el Evangelio se extendiera. La enfermedad también tiene un propósito. Y Dios utiliza la enfermedad muchas veces para llevar el Evangelio a otros rincones de la tierra. Enfermedades físicas. ¿Estás enfermo físicamente? Quiero decirte que Dios puede tener, y de hecho tiene un propósito con esa enfermedad. Fortalecer tu fe, fortalecerte a ti, que lleves el Evangelio a otros lugares, tal vez como le pasó a Pablo. Puede pasar de diferentes maneras esto, pero debes creer en el Señor. Pero es parte de lo que entró allí, en eh, en el huerto del Edén, con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tercer ejemplo, y estamos hablando de enfermedades ahora emocionales. Y dice Lucas capítulo 15, versículo 17 al 24, está hablando del hijo pródigo ya, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dice. Entonces vemos en la palabra de Dios, claramente, vemos en la palabra de Dios, en la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo, por causa de alejarse de Dios, enfermó emocionalmente. Y prestemos atención a estas palabras del hijo. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí es una frase normal que todos podemos llegar a decir cuando experimentamos arrepentimiento. Pero después dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya no se veía, él se sentía lo peor. Emocionalmente él se veía como lo peor, como uno de sus jornaleros, como uno de los trabajadores, prácticamente ya como un esclavo se veía allí este hijo pródigo. Entonces emocionalmente estaba afectado el hijo pródigo, porque seguía siendo el hijo del padre. Él se había ido de su casa, pero la imagen de Dios en su mente se había desfigurado y emocionalmente estaba tan afectado que dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se sentía la peor basura el hijo pródigo. Pero se llevó una sorpresa cuando vio al padre que corrió hacia él, se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba tan enfermo emocionalmente que le vuelve a decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero sin embargo después conocemos el relato como allí el padre prepara lo mejor, le da las mejores vestiduras, el anillo que representaba la renovación del compromiso, hace fiesta porque dice: este es mi hijo que estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado. Emocionalmente estaba enfermo, pero el Señor, que representa al Padre allí, sanó esa enfermedad emocional que había en el Hijo. Restauró su condición, restauró su vida, cómo Él se veía a sí mismo. Su visión de las cosas cambió totalmente. Porque también podemos enfermar emocionalmente. Y si vamos a otro ejemplo de lo que es una enfermedad emocional, Números 11, a partir del versículo 11 al 14, tenemos que hablar de Moisés. Y hablar de Moisés es hablar de un gran líder de Israel. Dice Números 11: por eso le preguntó a Dios: yo soy tu servidor, ¿por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí.
Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Y presten atención a esto, me harías un gran favor, ya tengo suficientes problemas con esta gente. Moisés era un hombre que estaba enfermo emocionalmente ya y que tuvo la frutilla de la torta fue haber golpeado la roca cuando Dios le dijo, habla solamente con ella y brotará el agua. Estaba enfermo emocionalmente Moisés. Estaba desbordado, saturado, porque le dice, quítame la vida. Y le dice, me harías un favor si me quitas la vida, dice. Solamente una persona que está afectada emocionalmente en su vida puede llegar a emitir semejante declaración. A tal punto fue la enfermedad emocional que tenía Moisés que Dios le dijo, Moisés, basta, no vas a entrar a la tierra prometida. Y cuando se lo pidió por última vez, Dios le dijo, basta Moisés, no me hables más de esto, le dijo. Porque estaba enfermo Moisés, estaba enfermo emocionalmente. Era un siervo de Dios que estaba totalmente enfermo emocionalmente. Y vaya si no hemos visto a lo largo de los años siervos de Dios enfermos emocionalmente. Que Dios nos libre de poder caer en una situación tal de enfermar emocionalmente. He conocido un siervo de Dios, un gran siervo de Dios durante muchos años llevando el Evangelio, que en el último tiempo que pude tratar con él me sorprendió y vi lo enfermo emocionalmente que estaba, de ser un siervo que defendía a ultranza la doctrina de Cristo, a ser un siervo que le molestaba si la letra que decía Dios es amor estaba más arriba, más abajo o algo, y le molestaba eso. Eh, Esto lo explico para que se entienda lo que es estar enfermo emocionalmente. Y los siervos de Dios somos muy propensos a llegar a este punto. Por eso, sobre todo cuando nos enamoramos de nuestro ministerio y dejamos de lado al Señor que nos dio el ministerio. Porque allí Moisés se estaba quejando y se estaba poniendo cargas encima que le correspondían a Dios. Dios era el encargado de esto. Que el Señor nos ayude en todo esto. Enfermedades mentales. Otro ejemplo que podemos ver, un cuarto ejemplo de los 5 tipos de enfermedades que nacen en el huerto del Edén. Daniel 4:29 al 34. El rey Nabucodonosor es. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Versículos 33 y 34. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor, rey de Babilonia,
Rey que en un principio él reconoce que Dios le había dado todo. Si usted ve los anteriores capítulos de Daniel, cuando habla del rey Nabucodonosor, en Daniel 2, cuando él dice que tiene un sueño, él termina glorificando a Dios, termina reconociendo la grandeza de Dios, termina reconociendo al Dios de Daniel, pero sin embargo dice que después él dice todo lo contrario. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se llenó de soberbia, enfermó mentalmente y terminó como una persona desahuciada, psíquicamente afectada, psiquiátricamente afectado. Se volvió como un animal y solamente pudo ser sanado cuando volvió a reconocer que Dios es el que pone y el que quita reyes. Enfermó mentalmente. La soberbia. La soberbia nos puede enfermar mentalmente, como pasó con el rey Usías, cuando comenzó a hacer cosas que le correspondían a los sacerdotes. Allí en el templo enfermó Usías. Y dice que la característica fue que la mente se le llenó de lepra. Empezó a pensar de otra manera. Recuerdo hace ya unos años atrás un mensaje de un siervo de Dios que se aparta de la iglesia por diferentes problemas que él tenía, familiares o de diferentes cosas. Y recuerdo haber leído un mensaje de esa persona. Y el mensaje que leí era de una persona que realmente estaba mentalmente enferma ya. Habló de muchas cosas, habló de que recién ahora estaba experimentando un descanso después de más de 20 años de trabajo en el Señor, cuando yo conocí a ese siervo de Dios y más había estado de vacaciones que sirviendo al Señor. Em, También dijo, me es necesario alejarme de la iglesia para poder pasar tiempo con Dios, cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo y no es necesario alejarse de la iglesia para pasar tiempo con Dios, incluso el pasar tiempo con Dios lleva a que tengamos comunión con la iglesia. Y también habló, bueno, ya hay un equipo de liderazgo formado, ya he cumplido mi misión en esto y resulta que él estaba detrás de ese equipo formado, hablando mal del equipo, hablando mal de pastores, de ancianos por detrás, haciendo todo tipo de cosas. Y era una persona que estaba ya enferma mentalmente. Yo cuando vi ese mensaje realmente me dio tristeza y a la vez me dio mucho temor de Dios porque nadie de nosotros está libre de llegar hasta ese punto, en un simple mensaje que parecía tan espiritual, decir en tan pocas líneas tantas herejías. Pero así sucede. Y todo nació en el huerto del Edén. Y eh, una de las características también de eso era la falta de responsabilidad, de no hacerse cargo de los errores, de las cosas, de los pecados, de todo lo que había cometido. Eh, es serio esto. Esto es muy serio y debemos todos los días buscar. El mismo Pablo decía, si aún nosotros o un ángel del cielo predicar un evangelio diferente al que ha sido anunciado, sea anatema. Y lo vuelve a repetir, otra vez digo, si alguno anunciare un evangelio diferente al que han recibido, sea anatema. ¿Qué significa? Sea maldito. Después, seguimos. Enfermedades mortales. La quinta enfermedad que hemos nombrado, el quinto ejemplo. Juan 11:4.
Evangelio de San Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, hablando de Lázaro, el que después resucitó, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Jesús da a entender que hay enfermedades que se producen para muerte. Por eso es una doctrina errada pensar que todos los enfermos deben ser sanados, como muchos hoy predican, hablan, dicen. Realmente hay una página de Facebook que veo todos los días y veo publicaciones allá y me cuesta definir si es la página de una iglesia evangélica o es un psicólogo que está en línea pudiendo transmitir sus pensamientos de ánimo, de todo y poniendo énfasis en que el secreto de todo, por más que se lo nombra a Dios, está en el interior de la persona, en la posibilidad de que tú puedes ir por tus sueños, concretarlos, visualízalos y todo eso. Realmente me cuesta entender eso. O sea, yo les pediría a todos los que publican de esa manera que busquen en la Biblia. En la última parte de la Biblia hay una parte que se llama concordancia. Y ahí en lo que es la concordancia, hay diferentes temas donde nos llevan a los pasajes sobre los diferentes temas y estudiando, no hace falta ser teólogos, pastores o algo para poder estudiar sobre un diferente tema y para poder transmitir una determinada palabra de Dios. El Evangelio del Señor Jesucristo es esperanzador y transmite palabras de esperanza. Pero no solamente transmite palabras de esperanza, transmite todo tipo de palabras. Y yo no le puedo decir a la gente que siga adelante, vaya adelante, que ya va a pasar el coronavirus, que esto ya va a pasar, que todo va a cambiar. Yo no le puedo estar diciendo eso a la gente cuando esto realmente ha sido un juicio de Dios para la humanidad y una antesala de algo que va a suceder llamado gran tribulación. Entonces, les pido encarecidamente y con todo el amor de Cristo que nos centremos, o sea, que nos ubiquemos, que no perdamos la razón como creyentes, realmente cuando estamos predicando la palabra de Dios. Enfermedades mortales, enfermedades que llevan a la muerte. Sin embargo, el Señor puede sanar, el Señor puede resucitar. Resucitó muerto Jesús. Y Jesús no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo. ¿Cómo enfrentar la enfermedad? Vamos avanzando en el tema. Así que el tema es bastante profundo, bastante largo. Espero que esté prestando atención allí, que pueda anotar todo esto. Habíamos hablado de Juan 11:4 y hablamos también de cómo enfrentar la enfermedad, cómo enfrentar esto. Proverbios 18:14, versión Dios habla hoy, también usted lo puede ver en la Reina Valera 1960. Dice Proverbios 18:14, al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? ¿Sabe que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de ánimo, el ánimo está relacionado con la fe? Como vemos en el libro de Nehemías, dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tal vez no se lo nombra como fe porque en el Antiguo Testamento no había la luz que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento sobre la fe. Entonces se identifica la fe con el ánimo. También al ánimo se lo identifica con el gozo de Dios, porque dice que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. En el gozo de Dios está nuestra fortaleza. Y estas fueron palabras de Jesús también, que utilizó como sinónimo de fe también. Hay palabras que se reiteran de Jesús y Jesús dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Jesús mismo nos animaba. Jesús mismo nos anima.
dice que al enfermo lo levanta su ánimo. Cuán importante es cómo enfrentamos la situación. Pero al ánimo decaído dice, ¿quién podrá levantarlo? Dice, y es cierto. Pasamos por momentos de dificultad, todos en la enfermedad, pasamos momentos de tristeza, momentos de bronca por lo que nos está sucediendo. Pero es importante conservar el ánimo, la fe, la esperanza, porque eso puede terminar levantando a un enfermo. Dice. Y tenemos allá cómo enfrentar la enfermedad. También podemos leer en Salmo, otro pasaje, Salmo 41:3, también acá lo he puesto en la versión Dios habla hoy. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Y después en la versión La Reina Valera, el mismo versículo dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullirás significa levantar, significa dar vuelta, significa ablandar. De allí viene de una palabra hebrea que encierra esos significados. Vuelvo a reiterar, levantar, vuelvo a reiterar, dar vuelta, todo esto significa mullir. Entonces, esto nos habla de que Dios tal vez no nos sana en algunas oportunidades, pero sí nos sustenta sobre el lecho del dolor, nos sustenta en el momento de la enfermedad, nos sostiene, nos ayuda a resistir. Yo recuerdo el testimonio hace aproximadamente ya 6 años atrás, recuerdo la muerte de un hermano muy sencillo. Y yo lo fui a visitar. Este hermano no era líder, no era, solamente el hermano colaboraba en cosas prácticas en la iglesia. Y este hermano fue, por una mala praxis de unos médicos, llevaron a que este hermano tuviera cáncer. Y cuando yo lo fui a visitar a ese hermano, y él sabía la enfermedad que tenía, estaba internado, era increíble la alegría que había en su rostro y que pedía una radio para que todos escucharan alabanzas, para que todos escucharan predicaciones en la sala de terapia intensiva. Y después ese hombre, ya a punto de morir, ya en esa noche, se lo fue a visitar también por pedido de la familia, porque decían que ya los médicos le habían dicho que era la última noche. Y ese hombre tenía ese día que él iba a morir, tanta alegría como la primera vez que lo visitamos o más. Y estaba muy agradecido al Señor por haberle conocido. Y estaba muy agradecido a la iglesia por todo esto. Entonces en ese hombre se cumplió esto, que fue sustentado sobre el lecho del dolor. Y cuando hablamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré más alguno. Y el otro día escuchaba un predicador que hablaba de esto y me tocó profundamente porque él decía que Jesús es nuestro pastor aún en la muerte, más allá de la muerte. No es que Jesús nos deja en el lecho y se vuelve al recinto, al edificio donde se reúne la iglesia y el enfermo queda en su lecho solo. No, Jesús pastorea más allá de la muerte. Por eso Jesús cuando se encuentra con el malhechor, le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces allí habla Jesús, le dice al paralítico, yo te acompañaré al paraíso, yo iré más allá hacia el paraíso. Y de esa manera enfrentamos la enfermedad. Es Dios el que nos ayuda a enfrentar la enfermedad.
Segunda de Corintios 12:9, en la Nueva Traducción Viviente, palabras de Pablo, dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Mi gracia es todo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir la gracia de Dios es todo lo que necesitamos? ¿Cuántos de nosotros nos animamos a decir eso? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo había entendido así. Y dice de buena gana, en la versión 1960, de buena gana, no es que me voy a gloriar de mala manera, sobrando la situación, o de bronca, como diciendo, sí, me glorío, Dios, sí, te entiendo, Dios, porque, claro, yo soy el que está enfermo, no, dice, me gloriaré de buena gana, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. La enfermedad tiene un propósito. Y acá quiero que prestemos atención. Cristo es nuestro ejemplo. Getsemaní. Y dice sudando gotas de sangre. Y dice Jesús ora en Getsemaní. Dice, ahí puede verlo usted allí. Dice, está en Mateo 26, del 36 al 46, en Marcos 14, del 32 al 42. Y podemos comenzar leyendo lo que es Marcos, dice, lo que es, esta es la versión que habla en Lucas 22, lo que estamos acá leyendo, dice. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, y aparece subrayado, es lo que quiero resaltar, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y después, cuando leemos en Mateo, en el capítulo 26, versículo 36 en adelante, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hemos estado hablando de 4 enfermedades, de 5 enfermedades, perdón. 5 enfermedades que nacen a partir de la caída del hombre, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quiero que veamos que Cristo estuvo rodeado por estas enfermedades, por estas 5 enfermedades. Por estas 5 enfermedades el Señor estuvo rodeado. En primer lugar, si hablamos de enfermedades espirituales, este fue un cruce de caminos. Jesús estuvo a punto de enfermar espiritualmente. ¿Y dónde vemos esto? Cuando la Biblia nos habla de que Jesús oró 3 veces diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oró 3 veces.
3 veces Jesús fue tentado a cortar su comunión con el Padre. Porque imagínense que el Padre le hubiese dicho a Jesús, está bien, no vas a ir a la cruz. Te voy a cumplir, vas a realizar otra cosa. No vas a terminar en la cruz. El plan de Dios hubiese fracasado. No hubiese llegado Jesús a la cruz, no habría salvación, no habría perdón. El mismo Jesús que oraba en Mateo diciendo, y cuando oréis, no lo hagáis con vanas repeticiones. Es el mismo Jesús que está orando 3 veces de la misma manera en este momento, para que ustedes vean la angustia que tenía, el peso espiritual que había sobre sus hombros. Y estaba siendo tentado a desistir del plan de Dios. Y si él desistía de hacer la voluntad de Dios, el plan de Dios, él iba a enfermar espiritualmente, porque él ya no iba a ser uno con el Padre. Entonces a Jesús lo rodeó la enfermedad espiritual. En segundo lugar, si tenemos que hablar también de lo que es las enfermedades emocionales, tenemos que decir que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estuvo rodeado por la enfermedad emocional, porque Jesús estuvo rodeado, fue tentado a caer en una gran depresión en su vida. En una gran depresión como la que tenía Moisés cuando le dice, este pueblo ya es mucho, me ha cansado, ¿por qué me haces esto, Dios? Mátame, ¿me harías un favor? Habla de una depresión grandísima, grandísima en Moisés. Y Jesús estuvo tentado a enfermar emocionalmente. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso en segundo lugar, cómo Jesús estuvo ahí a punto de hacerlo. En tercer lugar, Jesús estuvo a punto de enfermar mentalmente el Señor. ¿Y por qué estuvo a punto de enfermar mentalmente el Señor? Porque Él tenía un preconocimiento de cómo iba a morir. ¿Se imagina si nosotros supiéramos cuándo vamos a morir, de la manera que vamos a morir? ¿Se imaginan lo que causaría en nosotros, en nuestra mente? ¿Cómo nuestra mente se pondría si nosotros supiéramos exactamente? Jesús lo sabía. Por eso dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estuvo a punto de enfermar mentalmente. En cuarto lugar, Jesús estuvo a punto de enfermar físicamente, porque dice que llegó a transpirar grandes gotas de sangre. Su agonía se trasladó a su cuerpo, afectó su cuerpo. Y fue una agonía terrible la que vivió Jesús. Porque ninguno de nosotros, yo estoy seguro que ninguno de nosotros que está escuchando este mensaje ha llegado a ese efecto. Pero sin embargo, científicamente, si usted investiga, es posible. A causa de una gran angustia. Grandes gotas de sangre caían hasta la tierra, dice. Esa es la cuarta enfermedad, la enfermedad física.
Y por supuesto, a Jesús lo acechó la enfermedad mortal también. Porque, seamos sinceros, Jesús podría haber muerto en Getsemaní, porque transpiraba gotas de sangre. Y Jesús podría haber perdido toda su sangre en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, y no en la cruz. Y si Jesús lo perdía allí, el plan de Dios no se concretaba, no se completaba. Jesús fue tentado por los 5 tipos de enfermedades que nacen en el huerto del Edén. Por eso la Biblia dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, Jesús. A Jesús lo acecharon las enfermedades en el huerto de Getsemaní. Lo acecharon todo tipo de enfermedades que después termina llevando en la cruz, porque después de que Jesús fue torturado, fue azotado, el organismo de Jesús fue afectado. Y indudablemente en ese momento, si el tiempo seguía transcurriendo, Jesús, que estaba muriendo en la cruz del Calvario, podía experimentar aún más, mucho más dolor, enfermedades y todo eso. Pero sin embargo, el plan de Dios se cumplió a la perfección. Por eso, acá podemos sacar 2 conclusiones. Que hay enfermedades que vienen de Dios, que Dios las permite, como el sufrimiento que le permitió a Jesús, porque Jesús dice que murió por asfixia, pulmones, murió por problemas allí en los pulmones, en la cruz coinciden mucho. Están las enfermedades permitidas por Dios, que es los sufrimientos de Cristo en la cruz, y las enfermedades que vienen de Satanás. Porque Satanás quiso truncar el plan de Dios en Getsemaní, acechando a Jesús con 5 tipos de enfermedades, para que Jesús no llegara a la cruz. Si Jesús hubiese muerto en Getsemaní, ¿usted se ha puesto a pensar que Jesús podría haberse muerto en Getsemaní? Si Jesús moría en Getsemaní, el plan de Dios no se concretaba. Pero el ángel de Dios lo fortaleció y llegó a la cruz del Calvario. Y sufrió Cristo conforme a la voluntad de Dios. Y por eso dice la última parte de Isaías, en el versículo 5 que hemos leído, y por su llaga nosotros fuimos curados. El Señor Jesucristo sigue sanando, porque Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Hay algo que debemos tener cuidado. Los que predicamos sana doctrina, predicamos el Evangelio del Señor. Debemos predicar, por supuesto, lo que Dios nos dice, pero debemos tener cuidado de caer en el énfasis solamente
de, de confrontar solamente a falsos profetas, a falsos maestros y de todo eso, y de centralizar nuestra predicación en eso. Porque esa es una parte de la predicación de la palabra de Dios. Esto también es parte del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Cristo sigue sanando y sana todo tipo de dolencia. No solamente la física, sino las emocionales, sino las mentales también, las enfermedades espirituales y las enfermedades de muerte. Y también podemos ya ir terminando, y dice Lucas 4:40 en traducción en lenguaje actual: al anochecer la gente le llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó. Y Mateo 9:35 dice: Jesús tiene compasión de la gente. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en la sinagoga, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría dolores y de enfermedades. La sanidad de los cuerpos enfermos también es parte del Evangelio de Jesucristo, porque costó la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y que por allí haya gente que comercie con la sanidad, que son pastores, son prácticamente hechiceros o chamanes o como les queramos llamar, disfrazados de pastores que comercian con los milagros de Dios. Eso no quiere decir que Dios no haga milagros. Dios lo sigue haciendo. Él sigue sanando y sigue sanando todo tipo de enfermedades. Y por último leemos un pasaje en Gálatas 4 del 12 al 15. Y que este sea nuestro deseo. Palabras de Pablo a los Gálatas. Hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé, y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles las buenas noticias. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios o Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que de haberle sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. Este fue un mensaje de Pablo a los Gálatas, agradecido por los Gálatas, agradecido a ellos por todo lo que hicieron por Pablo en un momento difícil, y que esa enfermedad tuvo un propósito, que fue que el Evangelio se difundiera en toda Galacia. La actualidad del árbol de la ciencia del bien y del mal, parte 2, como hemos comenzado. De allí nacen todas las enfermedades, pero todas las enfermedades tienen respuesta en Dios, porque Él ganó la sanidad, y no con dinero, no con oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y, y debemos hacer, es cierto, muchas veces Dios permite la enfermedad para enseñarnos algo y debemos aceptar. Pero una cosa es aceptar y otra cosa es resignarse, en la resignación. Son dos cosas muy diferentes, porque la fe nos lleva a buscar. Pablo aceptó su enfermedad, pero eso no quiso decir que Pablo no buscó ser sanado por Dios. Él buscó la sanidad de parte de Dios, como tú debes buscar ser sanado por Dios. Pero la primera sanidad que debes buscar de parte de Dios es la sanidad espiritual. Y ¿saben qué? De parte de Dios siento
en mi corazón en esta noche que hay muchas personas que nos están escuchando que están enfermas espiritualmente, que hay muchos que están enfermos espiritualmente, que algunos son conscientes y otros no se han dado cuenta, que hay muchos que están así en esta noche, que hay gente también de otros países que está así. Dice que por darnos la paz cayó sobre él el castigo. Y si tú vienes a Jesús y le entregas todo a él, te arrepientes, Jesús te va a sanar espiritualmente, va a restaurar tu comunión con él. Quisiera que oráramos por eso, por todas esas personas que están enfermas espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, mi Cristo, porque tú nos has permitido compartir tu palabra una vez más. Señor, te ruego en esta noche que tú puedas sanar espiritualmente a aquellas personas, Señor, que han enfermado, Dios mío. Señor, hay personas que han enfermado espiritualmente porque están llenas de resentimientos, llenas de frustraciones, porque están enojados con la iglesia, porque están enojados con los líderes, porque están enojados con otros hermanos, porque están, Señor Jesucristo, enojados con familiares, porque no aceptan lo que Dios les ha dado y quieren lo que otros tienen. Señor, pero que en esta noche todos ellos vuelvan a la cruz y sean sanados y recuperen la paz de Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, sana espiritualmente en esta noche, Dios mío. Oh Señor, que esas personas vuelvan a ser revestidas de Cristo, porque Adán y Eva dejaron de tener ese revestimiento lumínico, pero en el Nuevo Testamento tú nos dices que estamos revestidos de Cristo, de la persona de Jesús. Y no hay persona que brille más que Jesús. No hay más que Jesús. Señor, obra en esta noche. Toca nuestros corazones. Toca vidas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Toca hermanos, Señor. Aún los que están enfermos mental, Señor amado. Los que están enfermos, Señor Jesucristo, emocionalmente. Señor, trae sanidad, Dios mío, a ellos, Cristo, en esta noche. Trae sanidad a nuestras vidas, Señor, aun si nosotros estamos enfermos, emocional o mentalmente, Señor, y no nos hemos dado cuenta. Señor, trae luz a nuestras vidas y trae esa sanidad, Dios mío. Señor, tú los revestiste a Adán y Eva, Señor amado, con túnicas de pieles de animales, Señor. Oh, Señor, los vestiste de la manera correcta. Jesús, revístenos con tu sangre preciosa en esta noche, Señor amado. Sangre que tiene poder, sangre que limpia, sangre que purifica, sangre que sana, Señor amado. Dios mío, en el nombre de Jesús oramos a ti en esta noche. Te damos gracias porque tú vas a sanar, Señor, tú ya estás sanando, tú ya estás librando, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y si hay personas, Señor, que oh Jesucristo amado, están pasando momentos de enfermedad, Señor, dales de tu gracia para soportarlo, Dios mío. Señor, tu gracia es suficiente, Cristo amado, aleluya. Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Bendice a aquellos que nos están escuchando por primera vez, Señor. Si hay personas que nunca han entregado su vida a Cristo y que están escuchando, Señor, que en esta noche los lleves al arrepentimiento. Señor Jesús, te damos gracias. Y a ti que estás escuchando este mensaje por primera vez, pídele perdón a Dios de tus pecados.
Que Jesús sane tu alma en esta noche. Que Jesús sane tu vida en esta noche. Que Jesús sane tu alma. Es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por haber terminado una noche más compartiendo la palabra del Señor, este estudio de la palabra de Dios. Invitarles también para el fin de semana, el día sábado, en la mañana, a las 11 de la mañana, enseñanzas para los pequeños tenemos. Y el domingo a las 10:30 horas, la predicación de la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar también edificándonos, compartiendo todo eso. Y hay algo que debe recordar usted. Nosotros somos una iglesia que creemos en que en la venida de Cristo. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia, en que Cristo viene a arrebatar a los suyos. Por tanto, estemos preparados. Si no nos volvemos a ver, nos veremos en el cielo, porque Cristo viene pronto. Eso es lo que creemos porque es lo que la palabra de Dios nos enseña y porque es una promesa de Jesucristo. También suscríbase al canal de YouTube de la iglesia, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Usted puede suscribirse y ahí estamos subiendo todas las predicaciones para que todos puedan ver. Tal vez hay contactos, amigos de ustedes que no tienen Facebook, puedan verlas en YouTube a las predicaciones. Así que damos gracias al Señor. Les ha hablado en esta noche su servidor, el pastor Hugo Ramini. Déjenos su comentario. Y si usted ha recibido a Jesús y necesita asesoramiento, conéctese en privado al Facebook de la iglesia o tienen algún pedido de oración o al teléfono que figura, hay un contacto directo de ahí del número de WhatsApp. Puede contactarse con todos nosotros y vamos a estar asesorándolo. Así que damos gracias al Señor por todo eso, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.